Be ready. ¿Qué quiere el cliente realmente escuchar? Quiere claridad, seguridad y resultados. ¿Ok? ¿Cómo lo conseguimos? Entrenamiento constante. Estos tipos de entrenamientos a veces parecen repetitivos. A veces creemos que otra vez la misma clase, otra vez lo mismo, pero no son repetitivos, siempre aprendemos algo nuevo y además nos mantenemos informados. ¿Ok? Porque no solamente es leer el mismo contrato, sino si tienen algún update, venir a la oficina es muy importante porque conversamos con otros realtors y de repente a mí me pasó algo que ustedes nunca pensaron que había pasado y yo aquí eché el cuento o con alguien distinto o alguien que vio algo en la calle y trae a colación aquí el tema y si no estás, pues nunca te vas a enterar. Salir a la calle a hablar con las personas, hacer roleplay, Merce, íbamos a hacer roleplay hoy. ¿Qué es el roleplay? El roleplay es llamarnos entre nosotros mismos. Es decir, pónganse momentos y horas al día y se llaman entre ustedes mismos, me llaman a mí, llaman a los mentores, al equipo, a Jimena y hacemos el roleplay. Es decir, hola María Marina, ¿cómo estás? Te estoy llamando porque veo que tu casa se expiró y quería, yo soy realtor y quería saber si me puedes dar la oportunidad de ir a hacerte una presentación. Entonces yo te voy a contestar la llamada y me voy a hacer pasar como un cliente. En momentos voy a ser nice, otros momentos voy a ser un poquito más pesada, pero de esa manera vamos agarrando confianza en la llamada. Vamos eh, viendo qué caminos tomar dependiendo cómo va llevando el curso la llamada y así al momento de enfrentarnos con un cliente realmente, pues ya nos sentimos más seguros. Leer libros de real estate, mirar noticias de real estate y rodearte de las personas en el área. Entonces, de nuevo, cuando hacemos, no sé, vamos a una clase en la Asociación de Realtors o hay un evento de Uno Construction, hay un evento, no, pero es que yo no tengo clientes de esos que voy a ir a hacer allá. Bueno, te vas a rodear de gente, te vas a exponer, no solamente con clientes, sino con compañeros de trabajo que te van a influenciar también. Tu diferenciador real, ¿qué te hace diferente? Un proceso, tener un proceso estructurado. Presentarse preparado cuando vamos a agarrar un listing es súper importante y primordial. Tú no puedes llegar a un appointment de un listing sin saber cuántos square feet tiene la casa, cuál es el colegio que va ahí, sin saber en cuánto se han vendido las casas vecinas, sin saber, o sea, sin información. O sea, como que llegar ahí y preguntarle todo al vendedor, pues no te va a hacer ver muy profesional. Estar listo, por supuesto, para ganar, ya, porque estos lentes me hablan y... Estar listo para ganar, que se demuestre que sabes. Estudia el área antes de presentarte, revisa los public records, do your homework. Revisa los public records porque en los public records tú vas a ver si tiene, no se ve todo, pero puedes ver si tienes algunos permisos abiertos y de repente te dice un open permit. Entonces tú le vas a ir a preguntar a ese vendedor, mira, veo en los récords públicos que ustedes tienen un open permit, ¿de qué trata? Entonces, no, eso fue hace 1000 años, ya eso se cerró, no sé qué. Ok. Pero ya tú, primero, muestras que hiciste tu tarea y segundo, ya te vas más preparado de ahí. O sea, no es que te va a salir una violación o un permiso abierto estando ya bajo contrato y que te agarre de sorpresa. Y ellos eso lo ven, pues eso lo saben, de cuando te presentas preparado, sabes lo que estás hablando. Aunque no conozcas el área, te la estudias antes de ir. Tener una comunicación clara, hacer las preguntas correctas y explicar tus trabajos y prioridades. Acuérdense que a veces los clientes creen que nosotros somos abogados, que somos compañía de título, que somos contadores. No somos y no podemos dar respuesta de cosas que no nos corresponden. Entonces, cuando el vendedor te dice, sí, pero si yo vendo esta casa y tengo el equity, entonces tengo que pagar taxes sobre eso, ¿cuánto voy a pagar? ¿Cuánto me va a quedar? Bueno, sobre temas de taxes sobre la ganancia del equity, es muy bueno que lo hables con el contador. Fíjate, tú compraste en 200 y estás vendiendo en 600, vas a tener un equity de cuánto, de $400,000 y quizás la casa está a nombre de una sola persona, aunque fue tu homestead y tienes libres sobre $250,000, quizás sí vas a tener que pagar equity o quizás hay alguna manera que no lo hagas, pero eso es una llamada con tu contador. Entonces tú le vas a proponer a él que llame a su contador y le diga, mira, voy a vender mi propiedad,
en este precio, esta va a ser mi ganancia, ¿tengo o no tengo que pagar taxes sobre eso a la venta? Y si sí, ¿cuánto sería para que entonces lo tengas en cuenta? ¿Ok? Estrategias de precio, llevas tus comparables, no solo el RPR. El RPR, sé polite, pero explica las cosas. Cuando a lo que me refiero con eso es que hay veces que llegamos a una propiedad y está, no sé, sucia, regada, tienen demasiadas cosas que no lo hacen visiblemente atractiva la propiedad. Entonces, siendo muy polite, tú le puedes decir, mira, esta casa está perfecta, está hermosa, tiene unos square feet buenísimos, está súper bien ubicada, pero yo te recomiendo que limpies lo más que puedas, que vayas sacando lo más que pueda, porque menos mientras menos tengas, pues se ve a los ojos del comprador más atractiva. Me pasó ahorita, el viernes, fui a mostrar una propiedad aquí en Miramar. Yo digo, o sea, lo que es hacer un buen trabajo. Yo el viernes fui a mostrar una propiedad a unos clientes aquí en Miramar en $845,000. Esa propiedad yo la había mostrado hace un par de meses a otros clientes en el mismo precio, pero no era el mismo realtor. Entonces, cuando estos nuevos clientes me la pasan, yo no veo foto. O sea, yo nunca me miro a ver la foto, sino que o sea, el cliente me la pasa, yo reviso los números, no sé qué, si califica, no califica, sí, ok, hago la cita. La dirección no fue algo que me sonó, el listing agent tampoco fue algo que me sonó, pero cuando llego a la propiedad, yo digo, ya va, yo vine a ver esta casa hace poquito y empiezo a acordarme con quién vine, ¿no? Que fue con otros clientes. Pero esta no era listing agent, porque esta es una mujer y antes era un hombre. Me acuerdo clarito que era un hombre, pero es la misma casa. Cuando entro, yo digo, no es la misma casa. ¿Es la misma casa o no es la misma casa? Y yo empiezo a caminar y yo estaba como perdida. Y entonces la clienta me dice, ¿pasó algo? Yo, no, todo bien. Y empiezo a ver la casa y sí era la misma casa. Ni siquiera yo la reconocía, que la había visto hace nada. Le hicieron staging. Cuando yo fui la primera vez, o sea, era un desastre tan grande que, o sea, a la vista los clientes me dijeron, está buena, pero no sé, no nos gustó. Ahorita, estos clientes quieren meter oferta. O sea, la Realtor le hizo, o sea, una limpieza. Y además me acuerdo clarito que ese día que fuimos, los señores, los vendedores, tienen una niña como de 12 años. Bueno, hay niños de niños, o sea, uno no tiene por qué meterse en eso, pero la niñita me acuerdo que era súper mal criada. O sea, la mamá le decía, pero quédate quieta, pero no sé, niñita grande. Y la niñita con la pelota de básquet por adentro de la casa, tiqui, 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 tiqui. Y la mamá, ay, sorry, es que a ella le gusta jugar básquet. Y la señora tenía toda la parte de abajo como adaptada a que la niña jugara básquet. Entonces la niña jugaba básquet adentro de la casa y en todas las puertas había un hoop y un aro, y en la sala, entonces en la sala en vez de haber muebles, eran cosas de básquet, porque los papás viven para esa niña. Y la niñita con la pelota tiqui, 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 y con esos clientes que yo fui, tenían dos bebés. Entonces con los bebés cargados, los bebés que no se tiraban a buscar la pelota, la muchachita tiqui, 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 eh, dándole vueltas a los niñitos. Ahorita la señora no estaba, la niña no estaba, la sala es una sala. O sea, la limpiaron, la acomodaron, quitaron todas las cosas de básquet que yo me quedé, wow. Tuve que ir al MLS y confirmar en los previous listings. Y efectivamente era la misma con nueva foto, con nuevos muebles, con nuevo todo. Y ya, o sea, el listing tiene nuevo que sí una semana y ya va a salir. Entonces, hay que hacerlo de manera muy polite, pero sí considerar hablarlo, explicarle al cliente que se ponga a ellos en el zapato del comprador. Cuando tú entras a una casa que está bonita, que está limpia, que huele rico, eso ayuda a la venta. Y no solo llevar los comparables del RPR, acuérdense que nosotros también deberíamos hacer los comparables en Matrix, no sé si lo saben hacer, si quieren que lo hagamos rapidito, como para verificar el número. ¿Ok? Vamos a hacerlo. Los de Zoom, si tienen preguntas, me avisan y con mucho gusto. Entonces entramos al MLS
Entonces, como hacemos los comparables en el MLS, o sea, yo hago doble comparable. Primero en el RPR, veo lo que el RPR te dice que es más o menos el valor, lo ajusto, ¿ok? Dependiendo de la propiedad, lo ajusto. Y también lo comparo con el MLS, y cuando voy a la presentación del listing, normalmente llevo el listing agreement ya firmado por Jimena, lo único que no llevo es el precio. El precio se lo ponemos ahí a mano porque, o sea, una cosa es lo que yo le voy a sugerir y al final el cliente es que me dice, bueno, tanto. Este, entonces dame la dirección. 28510 Ujú. Southwest 134 Avenida. Está Princeton. Princeton, yeah. 3033. 303 fue el zip code. 33033. ¿Estás segura? Sí. Y es esta, 28510, Southwest 134 Avenida. pero no me sale. En Homestead. ¿Cuál es el zip code? 33033. Te pongo el de- Ese Princeton. Ah, velo ahí. Ok. 033. Sí, salió. Ujú. Entonces, para hacer los comparables en el MLS, ponemos la dirección. Esta propiedad no está listada, ¿ok? No necesita estar activa ni mucho menos. Ponemos la dirección allí para que el sistema nos busque lo que está alrededor de allí. Entonces, en este momento hay 5 activas. Lo están viendo aquí en 0.25 millas. Yo normalmente esto me lo llevo a 0.5, ¿ok? Y vamos a pedir las que están bajo contrato, las que cerraron y las que están pending. ¿Ok? Active with contract, close and pending. Y yo además le voy a poner cuántos cuartos tiene esa casa. Ah, ¿Es un 3-2, un townhouse, un qué? Townhouse 43. Ok, 4. Pero mira, si le pongo 4-3 se me va a un resultado. ¿Ves? Entonces voy a ponerle 3 más, 2 más. Y aquí le puedo poner que sea un townhouse. Y ahí se me fueron a 18. Como para estar en el mismo rango de propiedades, que no me salgan single families ni apartamentos, sino que como estoy haciendo los comparables de un townhouse, pues que me salgan townhouses. Aquí me voy a resultados y voy a ver todo lo que está activo, está primero, luego viene activo con contrato, cerrado y pending. En cerrado me gusta ver en cuánto se listó y en cuánto se vendió. ¿Ok? Por ejemplo, se listó en 375 y se vendió por arriba en 377. Aquí no hubo mucha diferencia, $4,000, $5,000. Entonces, ahí más o menos veo más o menos cuánto es el promedio que están negociando en esa zona. Uno solo es de 4 cuartos, 2 baños y medio. Está listado en 419, ¿ya ves? Está active with contract. ¿Ah? Ahí está. Entonces, bueno, aquí obviamente hay que tomarnos el tiempo para revisarlas unas por una, ¿ok? Y tomar en cuenta esas que vamos a presentar. Vamos a suponer que ya las vimos y dije que esta me sirve, esta que está activa con contrato, estas que cerraron y esta que está pendiente. Ya las revisé una por una, ¿no? Para comparar cómo estaban por dentro y más o menos. Entonces, aquí tienes 2 opciones. ¿Qué es lo que yo hago? Uno, creo el link de esas propiedades como para tener, y me las mando a mí misma, como para que cuando yo voy a presentar me voy a presentar con el seller, le voy a mostrar los comparables, que me lo voy a llevar impreso, pero además me llevo el link listo para mostrárselas. Mira, esta es la que te estoy diciendo que se vendió en tanto. Me las llevo listo con el link. Y aquí cuando le das print, te vas a ir a la línea que dice CMA One Line Summary Report, le das clic, le das Print to PDF
y te sale todo el cuadro de comparables. Las primeras van a ser las que están activas. Te va a decir el high, el low, el medium price. Déjame ver cómo bajo esto. El otro, el que es como un menos, para que no te salga ningún cuadrito. Ok. Entonces te sale el high, el low, el medium price, de lo que está activo con contrato, de lo que está activo y de lo que ha cerrado. De lo que ha cerrado, me gusta ver las fechas de cierre y el cuánto duraron estas propiedades en el mercado. Eso me da a mí un estimado cuando me voy a sentar con el vendedor, le digo, mira, el tiempo aproximado que están tardando estas propiedades son 51, 14, 165 y 27. Esa de 165 habría que revisarla porque fíjate que se listó en 399 y se vendió en 350. A ver si es que tenía algo, ¿me entiendes? Pero esos son más o menos el tiempo que están tardando las propiedades en salir y en los que están cerrados, ahí te dice, el aproximado del tiempo son 95 días, el original price que están saliendo aproximado son 375, el list price aproximadamente 367 y el sold price es un aproximado de 350. Entonces, esta hojita yo la imprimo y se la llevo y, como les dije, me llevo el link en mi teléfono para mostrárselas si me piden, pues, que quieren verlas, porque, no, pero es que la mía tiene, no sé, tal cosa y esta no, y esta de mi vecino y esta no tiene. Entonces, que no me agarren desprevenida. Ok, volvemos. Resultados medibles, no prometas lo que no puedes predecir, muestra resultados anteriores y o data. Y en esa data es donde yo llevo los días más o menos que se tarda una propiedad en vender. Porque sí, tú puedes decir que tú vas a hacer todo lo posible, que tú la vas a hacer toda la publicidad, mercadeo, etcétera, pero pues al final no va a depender de ti y no quieres tener después a ese vendedor, pero tú me dijiste que me la ibas a vender en tanto tiempo. Pues, o sea, a menos que vayan a poner un superprecio, algo así que tú sabes que se va a vender rápido, pero si ya tú estás viendo que las propiedades en esa zona se están tardando aproximadamente 95 días en salir y tú vas a salir a un precio correcto, un precio de mercado, pues no prometas que lo vas a tener vendido, sino a menos que tengas el comprador o algo de eso. Muestra tu plan de marketing y herramientas para el marketing de la propiedad. Usa OneSuite. En OneSuite tenemos todo para promover los listings. Esto es algo bueno que podemos mostrarle al vendedor. Mira todas las herramientas que yo tengo en mi oficina para poder hacerle promoción a tu listing. Muéstrales tu página web. Yo insisto mucho en que la página web de acá es súper completa y que es muy buena es una muy buena herramienta para vendernos, para mostrarnos profesionales. Tu propiedad se va a ver así. Yo normalmente cuando le hago publicidad a una propiedad, esa publicidad le pongo un link y ese link viene directamente de la página web. Es decir, si yo voy a promocionar esta propiedad, yo voy a copiar este link. Y este link, por ejemplo, cuando yo pongo el for sale afuera, el for sale que yo mandé a hacer tiene un espacio que imprimo una calcomanía con el QR de este link. Entonces, así las personas cuando pasan por el for sale afuera y dicen, ay, mira, esta casa se está vendiendo, no sé qué, revísala, ven cuánto está. Y entonces es pura curiosidad, o no te quieren llamar, o son penosos y no quieren, ¿sabes? Con que le tomen una foto al QR code, ya le sale toda la información de la propiedad, con todas las fotos, con el precio y obviamente para pues que me contacten a mí. Te sale el virtual tour, te sale todo, 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 todo. ¿Ah? Yo uso a Beatriz, es una muchacha que hace todo lo que es temas impresos. Ella está en Hialeah. Aquí también tenemos a otra muchacha, que no me acuerdo el nombre de ella,
Pero entonces yo, como ya tengo muchos años trabajando con Beatriz, yo a Beatriz cuando agarro un listing le mando el QR y le digo, imprímeme el... Y ella ya tiene la medida y todo. Entonces le digo, imprímeme el QR para el for sale, para el sign. Y entonces ella me lo imprime en un material que se puede mojar, que puede llevar sol, que puede no sé qué. Y simplemente yo cuando voy a poner el palo, el for sale, le agrego el sticker. Porque entonces, claro, el for sale mío ya tiene el sticker de mi página web. Pero me gusta que como que a cada listing ponerle el sticker de la página web de la propiedad en sí. Ujú. O sea, siento que eso ayuda a destacarte entre otros signs de for sale. Y además aquí te lleva hasta el Mortgage Calculator, o sea, las personas pueden entrar ahí y hacer todo desde ahí y te ves súper profesional. Este, aquí en OneSuite también tenemos lo de los open houses, ahorita se los muestro, lo del app, lo de promocionar los listings, todo lo que puedes hacer aquí para promocionar tus listings. Todo esto es chévere mostrárselo a los vendedores. Entonces, también depende del vendedor. Hay vendedores que son jóvenes que les encanta todo esto. Hay vendedores que son mayores que no entienden nada, pero tú igual le dices, mira, o sea, yo sé que tú no eres muy tecnológico, pero quiero que veas que tu propiedad va a estar bien posicionada en el mercado. Ah, y mostrarte como un experto utilizando ListTrack. No sé si saben cuál es ListTrack. Cuando tienen listings, cuando tienen listings, pueden usar aquí esta aplicación que se llama ListTrack. Aquí te muestra y tú deberías estar haciendo esto con tus vendedores cada cierto tiempo. Te muestra eh, las analíticas de cada propiedad, de cada listing que tú tengas. Cuántas vistas han tenido, en dónde han sido las más, cómo se ha movido. Esta me gusta mucho que es cómo se ha visto tu propiedad en diferencia a otras propiedades de la misma zona. Mira, estas tres tienen más vistas que yo, pero estas tres tienen mucho menos vistas que yo. Ese es mi lista. En ListTrack. Tú puedes ver y puedes ver aquí cómo se ha movido por fecha los visitors y dónde se están viendo. En Trulia, en Realtor.com, en el MLS, Zillow siempre es el que más tiene visualizaciones. Pero esto es algo chévere para pasárselo a los vendedores y decirles, mira, tu propiedad quizás no la mostré esta semana, pero quiero que sepas que sí ha tenido visualizaciones online, hay tantas personas que la han guardado, que la han compartido, ¿me entiendes? Como que no es nada más sentarme a esperar. Precio y dinero en la vida real, entonces los comparables reales, precio recomendado y después de los gastos usted recibirá. Esto es bueno, ya lo hemos dicho muchas veces, es un plus, llevarte contigo a la presentación el SellerNet de Apple Tower. Si no tienes toda la información, por ejemplo, es un lead que sacaste de internet que no sabes cuánto es exactamente lo que debe, porque muchas veces en los récords públicos te dice hasta cuánto fue muchas veces no, casi siempre te dice cuánto fue el loan amount, cuánto fue todo, pero tú no sabes si él refinanció, ¿me entiendes? No, quizás no sabes exactamente cuánto debe, entonces te llevas el iPad y se lo sacas ahí, o te llevas la computadora. O si ya previamente pues has venido hablando con esa persona, yo le pregunto cuánto debes en el banco, métete en tu payoff del banco. Si pusiste, si la propiedad tiene algún lien, no sé, pusiste ventanas, techo nuevo, cualquier cosa que esté sobre una deuda a la propiedad, eh, ahí ponemos, no sé si lo quieren volver a hacer. ¿Qué es esto? El precio de venta, los gastos de cierre del vendedor, comisiones, todo sale allí. Property taxes, asociación
y eso te da un total de cuánto ese vendedor va a recibir después del cierre. Siempre se les dice, es un aproximado. No quiere decir que esto es exactamente lo que vas a recibir, y si son 1.000 menos, 2.000 menos, 5.000 menos, es que tú me dijiste, es un aproximado. Cosas salen, por ejemplo, si la asociación se me fue la palabra, Jimé, la carta de la asociación, el stop alert, a veces hay asociaciones que cuestan $700, $800, y eso hace una diferencia. Otra cosa que hace diferencia es el payoff. El payoff que ellos ven en su aplicación de banco. No, debo 251.600. Ese es lo que te dice el payoff, pero cuando en realidad se pide el payoff, muchas veces te meten unos intereses que no los ves aquí. Entonces, en vez de 21.000 son 25. Entonces ahí va a haber diferencias. O cuando eso pasa, porque me ha pasado muchas veces que uno va a llegar al cierre, ay, pero hay una diferencia como de $6.000. Sí, mira, el payoff que tú me habías dicho, que eran 221, resultó ser 227, porque el banco te puso unos intereses que yo no los tenía en cuenta porque no estaban. Pero esto se acerca bastante a ese número que ellos van a recibir, y ellos se pueden como que adaptar a ese monto, sobre todo si van a comprar una segunda propiedad y necesitan ese dinero para la compra. Ajá, ¿cómo hacer open houses y qué herramientas utilizar? Ya vamos a ver la de OneSuite. Ya vamos a ver la de OneSuite. Ponerlo siempre en el MLS, las fechas de los open houses, porque acuérdense que eso se alimenta Zillow, se alimenta Realtor.com, y todas las personas cuando entran a la propiedad pueden ver que hay un open house, qué día y qué hora. Los videos de mercadeo en la zona, eso me funciona demasiado. Con el CapCut pongo las fotos que tengo de listing. Ya previamente, obviamente, pagué por la foto. Recuerden, cuando agarren un listing, porfa, tómenle fotos profesionales. Esas fotos te van a ayudar demasiado. Con CapCut pueden hacer el video para el mercadeo y hacerle boost en la zona. Es decir, si tienes una propiedad en venta en Kendall, hazle el boost en Kendall. No le vayas a hacer boost en Fort Lauderdale, porque no va a servir de nada, sino hazle boost en tu zona. Pongan bastantes flyers con la información. Ven equipo, decoración, y otra cosa que no puse ahí son los signs afuera. Yo tengo de esos de Amazon. Amazon te vende unos chiquirriquiticos, pero también te vende unos grandes. Los míos son los bastante grandes, son bastante fáciles de leer y bien llamativos. Y en cada flecha yo pongo mi número de teléfono. Así, si la persona por alguna razón no puede llegar, me roban algunos, se llevan algunos, lo que sea, pueden llamarme y entonces los guío. Aquí otra vez en OneSuite. Tenemos esta herramienta aquí del Open House. Entonces, por ejemplo, voy a poner uno de mis listings. Este es mi listing. Y esto yo normalmente lo llevo así en la computadora y lo abro completo para que la gente le haga el QR code y se registre. Y también lo que hago es que corto esto, lo corto, o sea, lo imprimo como si esto fuera tamaño hoja, estos dos cuadritos, y me llevo un portarretrato bonito dorado de tamaño carta y lo pongo en la entrada. Entonces, por ejemplo, se me apagó la computadora o se bloqueó, lo que sea, les digo, escanea acá para que me dejes tu información, y escanea acá para que veas los detalles de la propiedad. Y cuando las personas escanean ese QR, el de la propiedad, los lleva a la página web con toda la información de la propiedad. Entonces es súper bueno. ¿En la Y- primera qué era? ¿Ah? ¿En la primera? Para que se registren. Ah, ok. Entonces ahí les pide lo mismo que sale ahí: nombre, teléfono, email, si tienes agente o no, y al darle submit, a ti te llega un correo con ese cliente.
Otra cosa, yo siempre llevo el form impreso para que la gente se anote. Mucha gente no le gusta escanear, no le gusta ponerlo, te ponen ay, da el teléfono en el carro. También me llevo el hojita para que anoten porque mucha gente no le gusta eso, sobre todo las personas mayores. Tenemos que estar con todas las edades. Comunicación efectiva, reportes regulares, de nuevo, lo que acabamos de ver. Respuestas rápidas, si un vendedor te escribe hoy y te dice, hola María, ¿cómo estás? Quería saber qué has sabido. El cliente que fue ayer en la noche, y no ha pasado ni 8 horas, quería saber si has podido hablar con él, respóndele. O sea, no le respondas mañana ni en la noche. Bueno, este señor que se cree que no han pasado ni 8 horas que la mostré. Hazle la respuesta, comunicación efectiva. Mira, sí, tengo pensado llamar al buyer agent a las 3 de la tarde como para darle un tiempo y apenas hable con él te voy a dejar saber qué dijo. Y lenguaje sin tecnicismo, porque a veces también nos ponemos muy exóticos con el lenguaje y no entienden nada y están todos perdidos. ¿Ok? Yo estaba, cuando nos reunimos el jueves, no sé si te acuerdas, Iliana o Mercedes, em, estábamos hablando de eso, de, de la comunicación efectiva con los clientes. Presencia online, súper importante. Todos los clientes te van a googlear. Todos. No hay uno que no lo vaya a hacer. Nosotros si vamos, me duele la muela, voy a un dentista, voy a googlear al doctor. Si mi hijo necesita clase de matemática, voy a googlear al profesor. Si, no sé, lo que sea que voy a un restaurante, voy a googlear restaurante. Voy a mirar el menú primero antes de bajarme para saber si los precios me parecen bien, si los reviews de la gente están buenos, si el menú me gusta, todo lo vamos a googlear. A nosotros también nos googlean. Redes sociales, bueno, este mes tenemos un challenge. Estábamos hablando de eso cuando llegamos. ¿Cómo lo vas a hacer, María? Yo no sé. Yo no sé, pero ahí vamos. Y sitio web profesional, ya lo tenemos. Lo incluye la oficina, es la página de OneSuite. Aprovechenla, sáquenle provecho a eso. Pónganla en sus redes sociales. Si ahorita esta semana no saben de qué hablar, usen su página web. Pongan todos los días algo de la página web. Pongan, hoy vamos a hablar de cómo buscar tu propiedad. Mañana vamos a hablar de cómo hacer los comparables de tu propiedad. Todo utilizando mi página web. Hoy vamos a hablar de cómo calcular un mortgage. Todo usando la página web. Ahí tienen para sacarle provecho. Y al challenge, ya acuérdate, Mercedes, que tienes que salir en el video. So, tú pones la página web y te pones ahí tú también. Yo voy a poner la cara de Jimena. Descalificada. ¿Cómo prepararte? Educación recomendada. Muchachos, en la Miami Association of Realtors hay muchísimas clases buenas, muchísimas. Si quieren, entramos aquí en el calendario. Estaba viendo la de ahorita de febrero. Hay demasiadas clases buenas para tomar. Y cursos de habilidades específicas. Melissa estaba diciendo el otro día que está en un curso de oración. Yo estoy, que me meto también. Cursos de venta también son muy buenos. Voy a entrar ahorita en uno que es por Zoom, porque es con un muchacho venezolano que está en Venezuela, que es un curso para am, tu expresión, pero no vocal, sino, o sea, con lenguaje corporal, cómo estás frente a un cliente, cómo mueves las manos, cómo la cara, las cejas, el pelo, o sea, cómo todo influye en una venta. Todo influye en una. Y este es por Zoom, cuesta así como $100 y es un mes o sea, 2 horas cada ciertos días, se ve bueno. Miren, las clases. Se vienen aquí donde dice eventos, oncoming classes. O aquí en calendario es más fácil. Y aquí tienen todo el mes de febrero. Cristo. Pues solicitar con el cuerpo. Aquí tienen todo el mes de febrero. Miren, yo estaba viendo, miren, social media en español.
El MLS, el Matrix, tomen las clases del Matrix que también son muy buenas. Clases comerciales, para los que se le vence la licencia ahorita el 31 de marzo, pilas con eso. Hay que renovarla. Ya a mí me toca renovarla, yo soy uno. Ya estamos en eso. En el DVPR te sale. Acuérdense que es cada 2 años. Yo tengo 5 meses con la licencia. No, te va a tocar el año que El viene. año que viene, ¿verdad? Acuérdense que, que es las renovaciones son cada 2 años y son 2 cortes, o marzo 31 o septiembre 31. En septiembre. No, mentira, me dieron en agosto. En Tienes que septiembre. meterte en el DVPR. La mejor manera es el DVPR. Y las clases varían dependiendo del tiempo que tienes con la licencia. Ahorita. Si es para el 2027, es para el año que viene. Puede ser marzo o septiembre del próximo año. Y aquí tienen las clases de Continuing Education. De las 14 horas, de las 45 horas, dependiendo de las que les toque. A los nuevos le tocan 40, No sé, tienes que meterte a revisar, creo que sí, 45. 45. Ya después de cierto tiempo que tienes con la licencia, ya solo son 14 horas, 14 horas, 14 horas. No. Miren, tienen clase de short sale and foreclosures, de military relocation. De tenant screening, para los que les gusta hacer rentas. Finding buyers. Y muchas son por Zoom. O sea, ni siquiera se tienen que trasladar, se meten y ya, y la mayoría son gratis, porque están incluidas en lo que ustedes pagan anualmente. Yo vi una en estos días que quería hacer, bueno, que me registré para hacer. Vamos a ver si la veo. Yo me registré en una. Cubicasa, esta es para hacer, medir las propiedades con una aplicación. Esta es bien buena. Esta la dio aquí, Connie. La vino a dar aquí. Miren, el Fair Housing Act es un Zoom. Prospecting. Mira, newly licensed, now what? Todas estas clases son súper buenas. Estoy buscando una. Mira, Understanding the Support Animals, súper importante también para toda esa gente que tiene animales de servicio y eso. Del Landlord and Tenant Act. Bueno, aquí tienen como para escoger. Bien, por sedes arriba les aparecen donde. También aquí, cuáles son. Bueno, pero como les digo, o sea, si no se quieren ir de la comodidad de su hogar, pues tienen muchísimas por Zoom. O si quieren estar aquí, las pueden seguir haciendo desde aquí. O sea, la idea es que se metan todos los meses también en este calendario y por lo menos se registren a 2, que no sean los lunes ni los jueves, ni los martes. O que si es un lunes o un martes, pues sean la tarde, para que no pierdan la de acá. Y cómo cerrar una venta, pues en este caso, un listing presentation. Mi objetivo acá es posicionar su propiedad con estrategia, transparencia y resultados basados en datos. Transparencia creo que es la palabra clave para toda venta. Yo no sé si es la época, no sé si es Miami, pero mucha gente con desconfianza, con miedos, con no quiero que me vayan a, no quiero que me da miedo tal cosa. Mientras tú te presentes con transparencia, respondas con la verdad. Si no sabes algo, pues di, no tengo la respuesta, pero te la tengo para mañana. Mi objetivo aquí es ayudarte
O sea, sí me voy a ganar una comisión, pero mi objetivo es ayudarte a hacerlo de manera profesional, que tú tengas el resultado que buscas. Eso te va a cerrar una venta. La palabra transparente lo es todo. Entonces, bueno, esa fue la clase de hoy. Si tienen preguntas, aquí en el chat hay varias preguntas. ¿Cómo llegas al list track? Aquí, mira. Acá en OneSuite, en Realty One, lo tienes acá. Si no te sale acá en el principio, le das acá a Your Apps y te salen todas las que están. A mí me sale arriba, supongo que porque la uso mucho. Pero si no te sale, si no la has usado, lo abres acá en la derecha, en Your App, One Tool Chest, y ahí te van a salir todas. Ya está, ya como listing ya lo tienes. No tienes que hacer nada, solamente tienes que entrar ahí, darle sí data, download, como PDF, mandado. Sí. Señor cliente, estas han sido sus visualizaciones este último mes, esta última semana. Y uno lo puede poner hasta automático para que el sistema entre solo y se lo mande sin que tú estés haciendo. Porque un listing es fácil, pero cuando tienes varios. Claro, se te pueden perder ahí, o se te olvida, o lo que sea. También pienso que depende del cliente. Si es no sé por qué últimamente me ha tocado trabajar mucho con personas mayores, ni saben abrir el email, ni sabe qué significa eso. Pero pues se lo muestro igual, se lo digo, mire señora, esto es lo que se ha mirado. Ay, ¿de verdad, mija? Sí, mire, para que usted sepa que se ha estado trabajando, se ha estado haciendo, ¿me entiende? Siempre tenerlas ahí como que on top. Bueno, Zoom, muchas gracias. Nos vemos mañana si Dios quiere.